tuya es la eternidad. Antes del amor, tu existencia me acercó a ti. Viste por mis fracasos, mandaste mi nube en la cruz. Dejaste en tus hombros mi carga, me acercó a ti.
abrió la puerta. Mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me criara. Así es mucho mejor. Me dije a mí misma. Pero apenas se me había refrescado cuando mi Creador ya me estaba cepillando y pintando. El color de la pintura era horrible, sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le gritaba yo a mi Creador. Pero él solo se movía la cabeza, haciendo un gesto negativo y decía, aguanta un poco más que todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a un horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba seguro de que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Lloré, pero mi Creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más que todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta estaba perdida. Y me dije, que no había esperanza, nunca lograría sobrevivir este horror. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso de nuevo en la repisa, que era aún más alta que la primera. Ahí me dejó por un momento para que me refrescara, después de una hora de haber salido. Del segundo horno me dio un espejo y me dijo, mírate, eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podría ser yo, lo que veía era hermoso. Me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada y agotada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno. Pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero no de haberte pintado tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido por mucho tiempo. Porque tu dureza no habría sido la suficiente para que sostuvieras. Ahora tú eres un producto terminado. Es lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Igual pasa con nosotros. Dios nunca nos va a tentar ni obligar que digamos algo que no podamos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro en el cual Él trabaja. Nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Espero que al igual que a mí esta historia nos ayude un poco a comprender lo mucho que Dios nos ama. Amén. Todo juego de pruebas nos hace crecer y somos transformados cada día a su Gloria a Dios. Precioso, ¿no? El problema nuestro es que nos olvidamos el método de Dios, ¿verdad? Solamente lo recordamos ahora, ¿no? Muy lindo este emblema aquí sobre el culto, donde está el título y vemos ahí las manos de Dios tallando sobre nosotros. Así que esa foto, esa figura ahí representa al creyente. Ojalá que en esta preciosa tarde, hermanos, que podamos salir de este lugar con otra visión de nuestra propia vida. A veces nos miramos y decimos, oh, pobrecito de mí, ¿verdad? Y nos victimizamos ante las circunstancias, pero déjenme decirle que
Ese es en ese momento de presión, de dolor, de sufrimiento, donde Dios se encarga de sacar de nosotros tantas cosas, hermanos, tantas cosas que no sirven, tanto orgullo, tanta soberbia, tanto deseo de protagonismo. A veces pensamos que somos mejor que el otro por H o por B circunstancia. Y Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero no nos puede usar. No puede derramar su gloria sobre nosotros, porque si lo hace, se daña nuestro corazón. Y si hay alguien que está deseoso de hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, es Dios. No nos ha creado a nosotros para que vivamos en los rincones o en las sombras. Nos ha creado para brillar. Nos ha puesto como luz de este mundo, como sal de esta tierra. Nos quiere levantar, pero primero nos tiene que dar forma para que su obra no se dañe. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y quiero utilizar un personaje de la Biblia precioso. Y es David. Vamos a hablar de David como un hombre procesado por Dios. Los jóvenes cantaban: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Creo que para que Dios pueda hacer nuestra vida, darle forma a nuestra vida, tenemos que entregarle el corazón. A veces decimos: bueno, yo sé más o menos cómo tengo que hacer la cosa porque me han enseñado algunos tips. Están de moda los tips. Pero Dios no es así, Dios no trabaja así. Dios quiere modelar nuestra vida como el alfarero modela el barro. Yo quiero hablarles, permítanme 20 minutos de su tiempo y de su atención. En 1 de Samuel, vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, el capítulo de lanzamiento de David, el más importante, el corazón de la vida de David, capítulo 17 del 1 de Samuel. Y vamos a leer de allí solamente 6 versículos para hablar un poquito acerca de este tema. ¿Lo tienen, hermanos? 1 de Samuel 17, 41, y oramos a Dios. Nos ponemos en comunión, decimos a Dios: Señor, estamos delante de tu palabra para bendecirte, para glorificarte, y te rogamos que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, oh Dios. Permite que tu palabra, Señor amado, sea internalizada en nuestras vidas, oh Dios. Que bajemos nuestras defensas, oh Dios, y que nos rindamos a ti por entero, porque esta es tu voluntad, oh Dios. Dice así la palabra de Dios: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Eran 2 contra 1 en esta ocasión. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en nuestras manos. Verso 48 leemos: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. Tome su asiento. ¿Qué visión tenía David, hermanos? ¿No? ¿Qué visión de la vida? ¿Qué visión en ese momento? ¿Cómo
de Israel esta situación de una manera como ningún otro la podía ver. Ni siquiera el propio rey de Israel la pudo ver. Y cuando leemos el libro, el primer libro de Samuel, vamos a encontrar continuamente un contraste. Y el propósito principal del primer libro de Samuel es establecer un contraste de carácter entre la figura de Saúl y la figura de David. Tanto Saúl como David tenían una visión de este momento histórico tan diferente, hermanos. Y eso nos llama la atención. Porque cuando David llega al momento en el que se está dando este enfrentamiento con el enemigo, él puede entender una cantidad de cosas que nadie podía entender en ese momento. Él entiende que la ofensa, que el oprobio de ese hombre, la amenaza, la provocación de ese hombre, era algo mucho más grave que una provocación militar. Porque él decía, este sinvergüenza viene a desafiar a nuestro Dios y al ejército de Dios. Y por otro lado, David se estaba dando cuenta de que ese enemigo, más allá del poder militar que representaba o que tenía, porque déjeme decirlo, era un paladín de los filisteos. Era un emblema, era un símbolo de triunfo de los filisteos. David pudo ver más allá de ese gigante y encontrar allí un problema espiritual. Y David en ese momento rápidamente pudo reaccionar y darse cuenta que la única manera de poder vencer a ese enemigo era con herramientas espirituales. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué David tuvo tanta visión? La vida de David es hermosa, pero sin el capítulo 17 una cantidad de aspectos de su vida quedarían bajo sombras. Porque no me va a decir usted que en la vida de David el capítulo 17 marca un antes y un después. Podemos mencionar algo de eso en 3 minutos. Pero sin lugar a dudas fue la decisión más grande que David tomó, la de ir en contra de ese gigante. Ahora, ¿por qué es que él se atreve? ¿Por qué razón recibe él la fortaleza o tenía él la fortaleza que no tuvo el rey Saúl para ir contra ese gigante? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque David era un hombre tratado por Dios. David era un hombre que desde su temprana edad había sensibilizado su corazón para poder buscar a Dios. Se había entregado a Dios de todo su corazón. Y Saúl es el ejemplo antónimo, es el ejemplo contrario de aquel hombre que trata de hacer las cosas y que al principio parecía que pintaba bien. Y al principio se veía muy humilde, muy sencillo, muy tranquilo. Pero hermanos, había una cantidad de cosas que Saúl no tenía resueltas en el corazón que le jugaron una mala pasada después. Y Dios quiere tratar con nosotros. Nos ha metido en su escuela y usted dice, bueno, pero yo no me inscribí en esta escuela. Bueno, alguien te inscribió. Alguien te inscribió. Y en este proceso y en esta escuela tenemos que aprender, más allá de lo que oímos, más allá de lo que escuchamos, porque nosotros no aprendemos de lo que oímos ni de lo que escuchamos. Los seres humanos aprendemos de lo que vivimos, de nuestras experiencias. Son nuestros aciertos y son nuestros errores los que van mostrando quiénes verdaderamente somos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque en la medida que vamos viviendo, vamos conociendo lo que hay dentro del corazón. Y déjeme decirle algo, hermanos, es en la situación donde se pone caliente el horno que vemos lo que hay en nuestra vida. Vemos la incredulidad que hay en nosotros. Vemos la falta de dominio propio. Vemos cuántos errores nosotros cometemos y cuántos desobedientes también somos. La obediencia no es algo que podemos aprender en la iglesia, en un estudio bíblico. Ojo, quisieran todos los pastores poder enseñar y dar clases de obediencia. Vengan el martes que vamos a dar clases de obediencia. La obediencia la aprendemos en la medida hermanos, que comenzamos a vivir nuestra vida con Dios. A través de las presiones de la vida, presiones de las que nosotros nos quejamos, hermanos. Y a veces somos tan inmaduros que nos quejamos y hasta nos enojamos con Dios. Por medio de las cuales Dios está sacando y sacando y sacando de nosotros, porque Él quiere formar algo precioso en nosotros.
Saben, Saúl fue un hombre no tratado, pero no fue tratado porque Dios no quiso tratar con él. Fue un hombre no tratado porque él no se dejó tratar por Dios. Él se resistió, hermanos, al toque de Dios. Se resistió a la palabra de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos que es el hombre, que es el ser humano, que son las organizaciones que quieren poner sobre nosotros algún tipo de ordenanza, algún tipo de forma, de molde. Es Dios el que nos quiere formar. Es Dios el que nos quiere hacer. Porque, hermanos, si Dios no nos forma a través de la disciplina, porque somos hijos del rigor, nosotros no llegamos a ningún lado. Porque si nosotros nos dejan, nosotros hacemos lo que queremos, ¿o no? Dice la Biblia, el siervo no se corrige con palabras, porque oye y no hace caso. Y nosotros somos de esa manera. ¿Saben que les decía que Saúl es un contraste completo sobre la vida de David? Porque al principio él manifestaba unas características muy interesantes. De hecho, el día de la unción, cuando lo iban a ungir a Saúl, cuando usted lee ese pasaje, usted se queda sorprendido. Porque Saúl se esconde. ¿Cuántos recuerdan la historia? Hermanos, si se esconde y lo buscan, pero tenemos que ungirlo como rey. ¿Dónde está Saúl? Hermanos, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que orar para que Dios revele dónde él estaba. Tienen que orar. ¿Y saben dónde lo encuentra? Escondido ahí, en un sembradero. Estaba asustado, estaba aterrado. Miren qué actitud. Cualquiera que mira la vida de Saúl diría, este va a ser un hombre tremendo. Miren qué humildad, miren qué sencillez. ¿Saben? Lo colocan como rey. Inmediatamente vienen demandas sobre la vida de Saúl, porque Samuel está tratando de trabajar con él, y Dios y el Espíritu Santo tratando de formarlo a él como rey, y le dan unas instrucciones. La primera instrucción que le dan es: vas a ir a la guerra, pero no puedes ir a la guerra antes que venga el siervo de Dios a ofrecer sacrificios, y en ese momento se te dirá cómo harás la guerra. Porque, hermanos, Dios nos tiene que enseñar cómo hacer la guerra. No es lo que a mí, lo que yo quiera, no es lo que tú quieras, es lo que Él quiera. Pero como Samuel se demoraba demasiado y el pueblo se estaba desanimando y ya estaba desertando y ya no iban a pelear, él dijo: ahora yo soy el rey. Ya hacía un año que estaba reinando y ya entraba en el segundo año de su reinado, cuando él dijo: se está demorando demasiado, la guerra tenemos que comenzarla. Él dijo que iba a venir al séptimo día, y hoy es el séptimo día y no llegó, así que yo voy a hacer el sacrificio. Y hermanos, se puso a hacer el sacrificio. Y cuando él está terminando de sacrificar a Dios, dice que aparece entonces el profeta Samuel. Y cuando ve que él estaba terminando el sacrificio, le dice: locamente has hecho, porque de no haberlo hecho, Dios hubiera confirmado el reino en tu mano y sobre tu hijo para siempre. Por tanto, ahora eres desechado y no reinarás para siempre. Dios se ha buscado a alguien. Ya de entrada, hermanos, a los 2 años de su reinado, ya Dios le está diciendo: no vas a ser rey sobre Israel. Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Oh, gloria a Dios. Hermanos, ¿saben cuántos años reinó Saúl? Reinó 40 años. 2 años reinó con la bendición de Dios y 38 años reinó sin la bendición de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Dios no hablaba con él. Él prefería hablar con una santera, con una pitonisa. ¿Y sabe qué nos enseña eso, hermanos? Que podemos estar en la iglesia, podemos tener un ministerio, podemos estar trabajando para Dios, pero Dios habernos desechado para siempre de delante de Él. Podemos estar activos, podemos ir a predicar la palabra en muchos sitios, en muchos lados, pero si Dios no ha tratado con nosotros, hermanos, no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y qué triste es, hermanos, hacer la obra de Dios de nuestra propia cuenta, sin aprender obediencia, sin aprender a ser procesados, hermano. Gloria a Dios. Dios quiere hacer algo precioso en tu familia. Dios quiere levantarte como un instrumento poderoso, pero es muy importante que te dejes tratar por Dios. Que entiendas que las circunstancias que te rodean, la adversidad que te rodea, todo lo que está a tu alrededor, que no te gusta, que no te agrada, forma parte del cincel de Dios, forma parte del martillo de Dios, forma parte del cincel de Dios. No te va
te va a doler, pero Dios te está dando forma a tu vida. En la complacencia, en la holgura, si somos, hermanos, condescendientes con los hijos, permisivos, tolerantes y le damos todo, ¿qué podemos alcanzar de los hijos, hermanos? Si nos hubieran dado todo a nosotros, tal vez ni estaríamos aquí. Pero es la disciplina, es el castigo, hermanos, es la forma que nos quieren dar y la que Dios nos quiere dar, la que permite que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios. Nosotros queremos alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? David podía tener una visión de la vida distinta, porque él había dicho: Señor, yo quiero que tú trates conmigo, yo estoy a tu disposición. Pero Saúl se había resistido por completo, y Dios le da una segunda oportunidad a Saúl, hermanos, pero él la rechaza y decide vivir lejos de Dios a su manera, haciéndole toda su vida la resistencia y la lucha a Dios. Ojalá que nosotros que estamos aquí podamos entender, hermanos, todos los hombres de la Biblia que alcanzaron algo para Dios fueron procesados por Dios. Dios es un Dios de procesos, y eso quiero que sea parte de esta escritura hoy, de esta palabra. El punto uno, punto muy importante: Dios es un Dios de procesos. Él no hace las cosas tipo los americanos de la noche a la mañana. Él no tiene un sistema microwave, hermanos. Amén. El microondas no existe para Dios. Dios tiene un proceso, y poco a poco Él va poniendo en tu vida cada pieza en su lugar, cada pieza en su lugar. Y a veces tú dices: Señor, el tiempo está pasando, el tiempo, me estoy poniendo un poquito viejo, ya se me está cayendo el pelo porque las canas hace tiempo que no las puedo peinar, y todavía, Señor, no he visto tu obra, todavía no he visto el milagro, Señor. ¿Sabes? Dios se toma mucho tiempo a veces. Aleluya, pero mejor es en el tiempo de Dios. Como decía aquí, ¿verdad? El PowerPoint: aguanta, porque todavía no ha llegado tu tiempo. Tenemos que aguantar, tenemos que soportar, aunque el horno se ponga complicado, se ponga difícil. Créame, hermano, ese es el lugar de Dios, porque la hora de la aflicción es la hora de Dios. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¿O crees que eres víctima de una tragedia humana? Tu vida es una tragedia. No, hermanos, todo forma parte del proceso de Dios. La vida de David, hermanos, es un ejemplo precioso, y nos encanta a nosotros, claro, cuando llegamos al capítulo 17 y lo vemos a él como un coloso campeón, terminando la historia, se hace famoso. Pero cuántas cosas Dios tuvo que obrar en la vida de David, en la vida de tantos otros personajes de la Biblia, como en la vida de Abraham, 25 años esperando la promesa de Dios. En el caso de Moisés, hermanos, 40 años lo tuvo en el desierto cuidando ovejas, porque a los 40 años Moisés pensaba que él iba a ser el libertador de Israel. Y claro, con esa fuerza que tenemos nosotros, los 40 años, queremos arrasar el mundo, pero con nuestra propia mano, con nuestra propia inteligencia. Y trata él de hacer algo y comete un error y tiene que huir y se va al desierto, y allí, por misericordia, Dios comienza a tratar con la vida de Moisés. Y se convierte, hermanos, aquel hombre que tenía aspiraciones grandes de ser universitario, de alcanzar el posgrado, y aquello termina siendo un pastor de ovejas, hermano. Y cuando tenía 80 años de edad, cuando ya casi que estaba preparando y sacando los papeles de la jubilación y del retiro, dice que Dios lo llevó 3 días de camino hasta el monte Oreb. Mire qué monte, mire qué lugar para pastar las ovejas, hermano. Porque no había pasturas a su alrededor. Dios crea la escasez alrededor y lo lleva al monte, y cuando está allí, él escucha la voz de Dios. Y él escucha una voz, y él tiene una visión donde ve la gloria de Dios, una zarza ardiendo, y recibe el llamado de Dios. Y algunos pudieran decir: pero Señor, ya está tan viejo. Y en el cielo tal vez alguien podía decir: Señor, está un poquito ya caduco este hombre para que lo uses. Pero Dios tenía planes todavía, y le dio 40 años más de vida para que llevara al pueblo de Israel. Y con 80 años de edad se paró ante el faraón de Egipto con todo poder, con toda autoridad, por 5 o 6 veces diciéndole: Faraón, deja ir a mi pueblo. Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y sabe la cosa, hermano, se resistió Faraón, pero Dios envió unas plagas tremendas a Egipto, y llegó un momento, hermano, que ya los egipcios no lo podían soportar, y Dios le había dado promesa, le había dicho: mira, con las manos vacías no te vas a ir de aquí. Se fueron enriquecidos de oro, de piedras preciosas, de vestidos carísimos, hermano, aleluya, porque decían: váyanse, porque ustedes nos han traído maldición. Y se fueron enriquecidos, y Moisés cumplió exitosamente
la visión que Dios le había dado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque fue un siervo tratado por Dios. Hermano, yo quiero alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Cada día que pasa, cada año que pasa, me doy cuenta de que Dios tiene algo con mi vida. Y eso es lo que tiene que pasar con todos nosotros. Tenemos que comenzar a abrir los ojos y darnos cuenta de que no hemos sido llamados simplemente para divertirnos o para escuchar la palabra, para entretenernos en un culto, escuchar un buen sermón por el internet, que Dios quiere que seamos protagonistas dentro de la obra de Dios, aceptando el llamado que Él tiene para nosotros. Pero ¿sabe? Lo primero que tiene que hacer Dios es despertarnos. Y capaz que tiene que calentar 70 veces 7 el horno, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Todos fueron procesados por Dios. Aleluya. Yo sé que muchos de ustedes están pasando situaciones muy difíciles, muy complicadas de salud. A veces en sus trabajos. Pero hermano, ¿no sería precioso que en esta tarde saliéramos de este lugar pensando que todo eso forma parte del plan, del propósito de Dios? Ay, Señor, en vez de quejarnos, decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Entonces cuando le digamos eso a Dios, Dios nos va a decir, a este punto te quería traer. Estamos en el punto correcto. Aleluya. Hermano, yo le aseguro a usted en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, que el día que nosotros tomemos esa actitud, toda nuestra vida va a cambiar, la visión de nuestra vida va a cambiar, el futuro de nuestra familia va a cambiar, porque Dios tiene, hermano, los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Nosotros volamos muy bajo, hermano. Aleluya, pero Dios es el que está en las alturas. Él nos va a llevar a esas alturas, porque el Señor es el que hace nuestros pies como de siervas y en nuestras alturas nos hace andar, nos hace caminar. Gloria al nombre del Señor. Y a mí me encantan todos estos personajes. José fue otro, hermano, que fue procesado por Dios. Son paréntesis que le hago porque no quiero avanzar mucho. Pero José también fue procesado por Dios, hermanos. Usted conoce la historia de José. A los 30 años se convierte en segundo de Faraón, pero ¿qué pasó en José de los 13, 14 años hasta los 30 años? Vivió como forastero en la tierra de Egipto. Y Dios trató y él se dejó moldear por el Señor. Y Dios lo bendijo después de los 30 años y se casó con la hija de Faraón y tuvo 2 hijos. El hijo mayor se llamaba Manasés. ¿Sabe lo que significa Manasés? Significa el Dios que me hizo olvidar la aflicción de la casa de mi padre. Mire qué nombre para su primer hijo. ¿Habría aprendido José? ¿Habría entendido José la importancia del sufrimiento? Él no quería darle la cara a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando se enteraron que era él, inmediatamente él quería un argumento y les dice, no se preocupen, porque Dios permitió todo eso para preservación de vida. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Él recibió la sanidad de Dios a través de ese trato profundo que tuvo con Dios. Por eso pudo decirle a su hijo y ponerle a su hijo Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar la aflicción de la casa de mi padre. Y el segundo hijo que él tuvo, le puso Efraín, que sabe lo que significa fructificar, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de la aflicción. ¿Sabe lo que nos está diciendo esto, hermano? Que cuando él entra en el proceso de Dios y entiende la mente de Dios y el propósito de Dios, entonces él recibe sanidad en primer lugar con Manasés y recibe bendición y fructificación a través de Efraín. Hermano, nuestra vida tiene que estar llena de frutos, nuestra vida tiene que estar llena de bendiciones, nuestra vida tiene que estar llena de agradecimientos a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dejar a un lado las quejas, vamos a dejar a un lado la cantidad de cosas que nosotros, hermanos, a veces tenemos en la mente, en el corazón, y darle prioridad a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios. Estoy recortando esto que tengo acá por todos lados, pero tengo un contraste precioso entre la vida de Saúl y la vida de David en el capítulo 17. Y escúchenme algo importante, hermanos. ¿Cómo estaba Saúl en el momento de la pelea, en el momento de la lucha? ¿Sabe dónde estaba Saúl en el momento de la batalla? En su tienda real. Lejos. Él estaba atrincherado. Él estaba, hermanos, asustado, paralizado y de desesperación, haciendo ofertas al que pudiera matar al gigante Goliat, cuando en realidad, hermanos, él como rey tenía la responsabilidad de enfrentarse a ese paladín. Y los filisteos sabían que Saúl era un enclenque, era débil, era un flojo.
El enemigo lo sabía y el diablo también lo sabía. Por eso jugaba con él, hermano, como cualquier cosa. Y Dios había apartado su espíritu de él y le había enviado un espíritu maligno. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Saúl? Porque Saúl fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, y fue mudado en otro hombre. Léalo, hermano. Yo no estoy inventando teología. Lea, ahí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él, aleluya, como sobre los profetas, y fue mudado en otro hombre. ¿Qué le pasó a Saúl? Ahora él había pecado contra Dios. Y él estaba ahí atrincherado y haciendo ofertas. Le voy a dar mi hija, le voy a dar riquezas. Toda su familia va a ser eximida de los impuestos. Pero David, ¿cómo estaba, hermanos? Aleluya. David estaba en su mejor momento, lleno de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que David se puso allí a la orden. ¿Y sabe lo que hizo David? Preguntó, ¿qué es lo que le van a hacer al varón que vence al gigante Goliat? Algunos estarían huyendo del desafío, pero sin embargo David se presenta y dice, yo quiero saber cuál es la bendición que le van a dar al hombre que venza, que se atreva a luchar contra el gigante Goliat. Porque, hermano, cuando nos dejamos tratar por Dios, cuando el Señor trabaja dentro de nosotros, estamos a la orden de Dios, estamos a la disposición de Dios. No andamos, hermano, ahí ocultándonos, aleluya, sino que estamos listos para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Saúl estaba en incredulidad. Y la incredulidad que él tenía era terrible, porque cuando David se presenta, ¿se acuerdan lo que le dice? Tú no vas a poder contra él. Tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho, así le decía David. Y él es un hombre de guerra, de batalla desde su juventud. Pero ¿qué hace David, hermanos? David estaba motivado y lleno de fe y comienza a testificarle a Saúl. ¿Sabes una cosa? Tu siervo era. Me encanta esa palabra de David. Tu siervo era pastor de ovejas. Yo le pregunto a usted, ¿era pasado o era presente? En el presente todavía era pastor de ovejas. Pero él le dice, tu siervo era. Porque en ese momento, hermanos, en ese momento David se había convertido en un guerrero con Dios, en un guerrero de Dios. Y él le dice, mira, tu siervo era un pastor de ovejas, y cada vez que venía un lobo o un oso, yo lo tomaba por la quijada y lo mataba. Comenzó David entonces, hermanos, a testificarle al rey acerca de lo que Dios hacía a través de su mano. Tenía testimonios. Le pregunto a usted, ¿cuáles eran las memorias y los recuerdos de Saúl? ¿Qué era lo que había en su mente y en su corazón si él nunca había aceptado el trato de Dios? No habían recuerdos, no habían memorias, no habían testimonios, había un vacío en el corazón tremendo. A veces hay vacío en nuestro corazón, en nuestra vida, porque, hermanos, nos estamos resistiendo al trato de Dios. Pero ojalá que en esta preciosa tarde podamos abrir nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero tener experiencias contigo, yo quiero vivir para ti, quiero que tú hagas algo, quiero que tú me utilices como un instrumento precioso en tus gloriosas manos. Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Oh, gloria a Dios, este es un tiempo precioso para eso. Este es un tiempo para que nos pongamos en las manos de Dios, que seamos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y otro problema que tenía Saúl, que lo contrasta aquí, es que cuando Saúl vio a este muchacho tan dispuesto a ir a la guerra, tan dispuesto a ir a la batalla, él dijo, me da pena este muchacho, por lo menos voy a llevarlo a mi tienda y que le pongan mi armadura. ¿Verdad? Y trató, David se la puso y trató de caminar y no podía, se sentía incómodo. Y él le dice que se sacó todo y él dice, mira, yo no puedo con esto, yo no estoy acostumbrado. David no estaba acostumbrado a las armas de Saúl. ¿Saben? Y me llama la atención un versículo antes que nosotros no leímos, porque empezamos a leer del 41 y es el versículo 40, donde la palabra de Dios dice, y tomó David su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el zurrón pastoral, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Aleluya. Qué contraste, ¿no? Saúl queriéndolo vestir de toda esa fortaleza, de toda esa armadura,
y David dice, ¿sabes qué? Déjame ir a un lugar donde yo me siento más a gusto, y él se va al arroyo. Yo me imagino, hermano, que la experiencia de estar en el arroyo debe ser una experiencia con Dios. David fue un hombre que se dejó tratar por Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué Dios nos quiere llevar? ¿A qué plano el Señor nos quiere mover? ¿Saben? Hay una cantidad de lecciones espirituales en este capítulo 17 y usted lo conoce. Pero lo más importante que en esta tarde podamos entender es el proceso de Dios, que nos podamos poner en sus manos. Que de una vez y por todas le digamos a Dios, Señor, quiero ser formado por ti. Porque la obediencia es algo que tenemos que aprender. Dicen que la obediencia es el nivel más alto de la santidad. Y Él quiere que nosotros aprendamos a caminar por eso. Y saben una cosa, hermanos, el principio que movió a David para llegar a ese momento. ¿Cómo llegó David a ese lugar? ¿Cómo llegó David a encontrarse con el gigante Goliat? A ver el escenario de guerra. Fue algo muy sencillo. El papá lo había llamado y le había dicho, mira David, te necesito para que le lleves unos quesos a tus hermanos y me digas a ver cómo ellos están. ¿Saben? En un asunto cotidiano de obediencia, David llegó a ese lugar. En el lugar correcto, donde Dios lo quería llevar. En la obediencia cotidiana, David llegó a ese lugar. Y él jamás se imaginó que en ese escenario, que en ese lugar, él sería lanzado al destino que Dios tenía para con sus vidas. A veces menospreciamos las cosas pequeñas, menospreciamos las oportunidades que el Señor nos quiere dar, las circunstancias y las situaciones que Dios permite sobre nuestras vidas, pero son esas circunstancias las que nos van a lanzar a nosotros a las grandes oportunidades que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de no mirar con nuestros propios ojos nuestra vida, sino de poner nuestra vida al servicio del Señor para que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiere. Dios quiere darle forma a tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión en esta tarde? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es tu decisión? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Aquí la palabra de Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por este drama que tú nos has permitido ver aquí, Señor. Porque es a través de estas circunstancias complicadas y difíciles que tú arrancas de nosotros tantas cosas, oh Dios. A veces no es lo que tú vas a hacer en nosotros, sino la disposición que nosotros ponemos para ti, oh Dios. Mira cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Bendice cada joven que está en este lugar, oh Dios. Te pido, Señor amado, que tu palabra sea internalizada en cada corazón, en cada vida. Que tú hagas una obra preciosa, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. A veces miramos nuestra vida, nuestras circunstancias, oh Dios, y no entendemos. Aleluya, porque nuestra mente está tan lejos y envuelta, oh Dios, atribulada en las circunstancias que estamos viviendo.